Alice fue la primera directora de cine del mundo, aunque casi la borran de la historia. Su juventud, su falta de... Tu mirada es importante y no dejes que te digan lo contrario. Igual que Alice, nosotras también somos creadoras. Ah, y no solo la mirada. Tú, que tienes la más sensorial de las profesiones, recuerda usar los 6 sentidos cuando grabes. En este segundo capítulo te hablaré de los tipos de planos que puedes usar y de cómo iluminarlos. Antes, si quieres, puedes recordar el equipo que necesitas pulsando el link del capítulo anterior. Recuerda también grabar siempre en horizontal y fijar bien tu móvil en el adaptador y en el trípode. Ahora, lo primero que tienes que saber es qué es un plano. Es la unidad más pequeña de rodaje, desde que sale REC en tu pantalla hasta que paras. Para tener una buena composición en tu plano, es recomendable que tus personajes u objetos principales no estén justo en el centro. Qué y cómo quieras contarlo va a condicionar el tipo de plano. Según su encuadre, tenemos los planos abiertos generales, como el gran plano general, que da mucha más importancia al entorno que a la figura humana. O el plano general, que también sigue siendo un plano amplio que da más importancia al lugar que a la persona. Son planos que muestran dónde transcurre la acción. El plano entero nos permite ver a una persona de cuerpo entero completa, dejando un poco de aire por encima de su cabeza y por debajo de sus pies. O un plano americano si le cortas a la persona cerca de las rodillas. ¡Au! Este tipo de plano se hizo popular en los western para mostrar al vaquero desenfundando su revólver de la cartuchera. O un plano medio, que son los planos más narrativos. Cortas a la persona por la cintura. O plano medio corto, dependiendo de la cercanía que quieras conseguir con el personaje. Seguramente recurras a este tipo de planos cortos cuando grabes una entrevista. De las entrevistas te contamos más en el capítulo número 3. Y tienes también los planos aún más cortos, en los que se corta al personaje aproximadamente a la altura de los hombros, cuando buscas una distancia aún más íntima. Con un primer plano muestras las emociones del personaje, te centras en su rostro. Usarás el primerísimo primer plano si quieres centrarte aún más en la expresión del personaje. O un plano detalle cuando te centras en un objeto o en una parte concreta de una persona. Este plano sirve para destacar un detalle que, de otra forma, pasaría desapercibido para el espectador. En cuanto al ángulo, seguramente solo tengas que usar el plano normal o frontal situando la cámara a la altura de los ojos del personaje. En él mostramos la imagen natural, como la solemos ver habitualmente. Y solo a veces, por razones estéticas o narrativas, querrás recurrir a otro tipo de planos como el cenital, para mostrar soledad, muerte, libertad, magnitud. Puedes usar un plano picado para transmitir, por ejemplo, inferioridad, fragilidad, inocencia, ridículo. O justo lo contrario, un plano contrapicado si pretendes, por ejemplo, ensalzar al sujeto, transmitir su poder o intimidación. Si quieres saber más sobre cómo contar una historia, puedes ver el capítulo número 4. Si grabas a 2 personas, puede que te interese también el escorzo, cuando la cámara se sitúa detrás del sujeto a unos 45 grados mostrando a su interlocutor. No olvides iluminar bien tus planos. En exteriores intenta grabar con luz natural. Ten cuidado también si hace mucho sol, ya que la imagen podría quemarse y salir blanca. Ten cuidado también con el contraluz. Al grabar, procura tener luz a tus espaldas. Y ojo con las sombras. En ocasiones tu propia sombra puede aparecer en el plano o proyectada sobre el personaje. También puede serte útil hacer una panorámica. Esto es, moviendo la cámara sobre su propio eje hacia la izquierda o derecha. O vertical.
Para terminar, unos rápidos consejos para que tu peli sea un éxito. Encaja bien la figura en la pantalla. Así o así. Deja espacio en el sentido lógico de la mirada. ¿Qué opinas? Y evita objetos que se interpongan entre ti y tus personajes. Ah, y recuerda, muy importante, graba siempre en horizontal. Pues manos a la obra, sea toi, a grabar. A menudo no sale como quieres a la primera. No te agobies, puedes hacer tantas tomas como quieras. Vuelves a presionar al rec y ya está. ¡Très fácil! En el próximo capítulo aprenderás a hacer que tus entrevistas sean un éxito. ¿Qué? ¿Que cuál era el sexto de los sentidos? El sentido común, queridas, el menos común de los sentidos. Ay, Sergi, yo me iría a tus felices años 20, que aunque el cine fuera en blanco y negro, parecían mucho más molones. Au revoir, les filles.